Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. El secreto del éxito tanto de Ava Gardner como del gran ilustrador español Pepe González se encuentra en un escaparate. Pues si Ava Gardner fue descubierta cuando una persona importante vio su retrato en un estudio fotográfico, el caso de Pepe González es muy similar, pues en el escaparate, valga la redundancia, de la sastrería donde trabajaba su madre había dos retratos perfectos de Gina Lollobrigida y de Marilyn Monroe, lo que llamó la atención del escudero del mítico Joseph Tutain, creador de la agencia de representación de artistas Selecciones Ilustradas, cuyas siglas SI sugieren el sí de este artista a un nuevo mundo, pues trabajaba a sus 17 años de edad en una aseguradora de aprendiz. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Lo que nos da pie para recomendar en versión bilingüe The Art of Pepe González, el arte de Pepe González, editado con un gusto exquisito por Norma Editorial, un hombre generoso que le gustaba la vida social y que se decía que tenía los bolsillos vacíos y regalaba algunos discos como los de Shirley Bassey, esa cantante que tiene tanto que ver con la banda sonora de James Bond. Una persona abiertamente homosexual, pero que cuidaba muchísimo su vida privada. Quizá esta tendencia le permitió pintar a las mujeres más bellas del mundo para sus cómics, un tanto subidas de tono o erótico festivas. Aunque nuestro interés no viene por ahí, sino por sus fabulosos retratos de grandes actores como Cary Grant, Humphrey Bogart, Jean Harlow, Katharine Hepburn o la citada Marilyn Monroe. Aunque a mí quizá el que más me ha gustado ha sido el de Charlton Heston, porque resalta todos esos valores de ese señor que siempre hacía labores humanitarias, que tenía mucha fe, que tenía firmes convicciones, que amaba a su familia, que tenía una mirada limpia. Y todo eso aparece en este retrato de ese creador español. Sin embargo, la cosa no se queda ahí, porque fue el ilustrador de la célebre muñeca Barbie y también de esas novelas que leían nuestras abuelas, esas novelas románticas escritas por Corín Tellado. ¿Y qué prueba le hizo Josep Tutain para comprobar su talento? Pues le pidió que copiara una página de Cisco Kid de José Luis Salinas y copió a la perfección hasta las manchas de tinta de la tira de prensa. Su forma de trabajar era anárquica y tardaba con las entregas, como le pasaba a Uderzo, pero quizá este era bastante más anárquico porque una vez pintaba la viñeta 1, después iba a la viñeta 7, después a la página 25 y tardaba mucho en las entregas. ¿Qué más te podemos contar? Pues que Pepe González se encargó de crear una portada gigante tamaño natural de Vampirella para celebrar la llegada de Vampirella de este dibujante, un dibujante que se ha convertido precisamente en un icono de los cómics de esas características. De hecho, todo el mundo cree o creía que el creador del personaje había sido él, pero ya había habido otros anteriores. Como dato curioso, era capaz de hacer una página y media al día, pero cuando había prisa por entregar o le faltaba dinero, era capaz de hacer 2 sin que se notaran los fallos y en un solo día. No obstante, tiene un dibujo de Marilyn Monroe con 14 años que parece que está hecho al óleo, pero estaba pintado con lápices muy corrientes. No se lo pierdan.
Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el estreno de Los Cuatro Fantásticos, nosotros les hablaremos de los estrenos más importantes de esta semana, como Leer Lolita en Teherán, y de una película que nos ha llamado la atención y que rescatamos, Un like para Bob Trevino, en el que se nos demuestra que a través de las redes sociales también se pueden contar buenas historias de amistad, sin estafas, sin timos, sino con cariño y amor. Y además que hay que decir que esta historia está basada en hechos reales. También les invitamos a que escuchen la entrevista que tendremos con la periodista malagueña Ana María Medina, que ha escrito un libro histórico, Pez de Barro. Una historia muy interesante, escrita a dos manos, ambientada en la época de los mártires españoles Ciriaco y Santa Paula, en la época romana, en la época de Diocleciano. Y por supuesto, queremos aprovechar la ocasión para despedirnos y les esperamos con mucho cariño, con mucha ilusión dentro de mes y medio, donde les hablaremos, por supuesto, de los estrenos nuevamente en nuestro programa Directo a las Estrellas. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega a la cartelera una cinta muy familiar, Los Cuatro Fantásticos. Una película y unos personajes que encajan a la perfección en este medio de comunicación que busca la verdad, la cultura, la justicia, los valores como la unidad, la familia, la vida. Todo eso aparece en esta historia y en estos héroes que forman parte del universo creado por Stan Lee. En el reparto destacan dos actores por encima de los demás: Pedro Pascal, recordado por su personaje del Mandaloriano, y Vanessa Kirby, cuyo apellido hace referencia al mítico dibujante Jack Kirby, que fue el creador de Los Cuatro Fantásticos junto a Stan Lee. ¿Y de qué va esta historia?, se preguntarán algunos. Pues está ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60. En ella veremos a esa primera familia de Marvel mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Estos héroes se verán obligados a equilibrar sus papeles como héroes con la fortaleza de un vínculo familiar, para defender la Tierra de un dios espacial voraz como Galactus y su enigmático heraldo, Silver Surfer, creado por Stan Lee y que además hay que decir que es uno de los personajes favoritos de ese guionista. Esta película, de alguna manera, y en palabras del director Matt Sandman, no será solo una historia de orígenes ni una aventura intergaláctica con Galactus,
desde las sombras, sino que será una exploración a fondo de lo que significa ser familia, incluso cuando se tienen superpoderes, donde no puede faltar el sentido del humor tan característico y las bromas y los piques entre la Cosa, su héroe más existencial, y la Antorcha Humana. Por último, el director ha querido inspirarse en las técnicas cinematográficas de Stanley Kubrick en Odisea 2001 para que de alguna manera todo quede perfecto, porque saben ustedes que Stanley Kubrick era un perfeccionista y esa parte técnica la dominaba como nadie. ¿Quién no se acuerda de ese famoso tiro de cámara en esa nave espacial circular? Por otra parte, hay que decir que aunque los Cuatro Fantásticos aquí son los auténticos protagonistas de la historia y no aparece ningún cameo de superhéroes, hay que decir que esta historia desde luego lanzará a los Cuatro Fantásticos a un crossover espectacular que se titulará Vengadores Doomsday, donde el universo de Marvel tendrá que enfrentarse a todos los supervillanos. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La cinta ordinaria y de mal gusto de esta semana tiene trampa porque es una cinta de animación y seguramente muchos padres se acercarán a verla, aunque se pueden llevar sorpresas porque cuenta la vida de los torpes adolescentes James y Lisa que experimentan su primera relación sexual mientras el espermatozoide Simon y sus amigos emprenden una aventura en busca del óvulo perdido. Es una cinta de Rasmus Sivertsen y Tommy Wirkola. Y hemos encontrado críticas bastante potentes sobre esta historia que de manera clara nos indican que no deberíamos ir a ver esta película y menos con nuestros hijos y adolescentes. Aquellos que crecimos en los 90 podemos decir que Spermagedón funciona como una versión retorcida de Érase una vez el cuerpo humano, acompañada de momentos musicales, por desgracia, bastante olvidables. También podría rememorar a títulos como El Chip Prodigioso. Pero sin duda, por cercanía en el tiempo, a lo que más se va a asimilar esta divertida propuesta es a Del Revés. La gran diferencia es que estamos ante algo que desde la perversión y la burla trata temas como el sexo y los primeros amores. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 2x1 antagónico. En primer lugar te vamos a hablar de Mi querida ladrona, una cinta de Robert Guédiguian, un cineasta desencantado con el socialismo, desencantado con esas ideas políticas, por lo que siempre se ha mostrado crítico, sobre todo en los últimos años, con esa forma de entender el mundo, esa ideología con esas características. Lo recordamos sobre todo por una película muy interesante que se titulaba Las nieves del Kilimanjaro. También ha sido crítico con el socialismo en Mali. Y en esta ocasión nos ofrece una película aparentemente un tanto más amable. Se titula Mi querida ladrona y está protagonizada por Ariane Ascarit, todo un clásico en las historias de Robert Guédiguian, su actriz fetiche. También aparece en esta película Jean-Pierre Darrosin, que lo hemos visto en una película peculiar como Juliette en primavera, donde hacía de un padre encantador.
En esta ocasión nos cuentan la historia de María, que trabaja como ayudante a domicilio para personas mayores. Su sueño es ver a su nieto convertirse en un gran pianista. Para pagar el piano roba aquí y allá pequeñas sumas de dinero a las personas que cuida con devoción. Por otra parte, el cine de cuota española es menos cuota que nunca si está respaldado por A Contracorriente Films, que nos ofrece una historia con un argumento bastante peculiar. Se titula Las Irresponsables. Es una cinta de Laura Mañá, basada en la obra de teatro de Javier Daulte de homónimo título, y cuenta la historia de Nuria, Lila y Andrea. Se disponen a pasar un fin de semana juntas fuera de la ciudad en una casa inteligente de lujo llena de obras de arte de un amigo de Nuria que se lo ha ofrecido. Su grupo de WhatsApp se llena de buenas intenciones, pero en realidad a las 3 les da pereza acudir a la cita. Después de la primera noche todo cambia. Las confesiones, emociones y deseos compartidos alrededor de la mesa les demostrarán que la complicidad entre amigas es la mejor excusa y oportunidad para hacer realidad sus impulsos más irresponsables. Por último, antes de que se me olvide, quisiera recomendar una película que se estrenó la semana pasada y de la que no pudimos hablar por falta de tiempo, que se titulaba La mercancía más peligrosa, del director Michel Hazanavicius, ganador del Oscar por una cinta muda de Artist que tuvo muchísimo éxito hace más o menos unos 10 años y por la que obtuvo, como hemos dicho, el Oscar. En esta ocasión nos cuenta una historia basada en hechos reales. Está inspirada en la novela homónima de Jean-Claude Gumbert, que tuvo una experiencia familiar similar y en la que se nos cuenta una historia bastante fuerte, pero contada de un modo elegante para que pueda ser vista por el mayor número de personas, y es una cinta de animación sobre todo para un público adolescente o adulto, y que nos cuenta una historia que empieza tal que así: de camino a Auschwitz, un padre lanza a su bebé fuera del tren para salvarlo. Una pareja de leñadores la encuentran a esta niña y harán un gesto que cambiará su vida para siempre. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Tras el éxito de dos películas como La Provida Juno o la inclasificable en el buen sentido Pequeña Miss Sunshine, el género indie parecía que se había desinflado. Sin embargo, Un like para Bob Trevino no sé si sería un revulsivo, pero sí una película que te puede tocar la fibra sensible. La historia ha sido escrita y dirigida por Tracy Lightman, que habla de su vivencia personal a través de la figura de Lily, una chica insegura cuyo padre la repudia por motivos económicos, por lo que busca en Facebook un padre con el mismo nombre, surgiendo una amistad sincera. La historia ha querido contar un caso de una buena experiencia a través de las redes sociales e internet de dos personas desconocidas que necesitan comprensión y consuelo.
Esta producción cuenta en el reparto con un veterano de lujo como John Leguizamo y la joven actriz Barbie Ferreira, recordada por su polémica salida de la serie Euphoria, que define a su personaje del siguiente modo en declaraciones a fotogramas. Lily es increíblemente honesta y no tiene las habilidades sociales necesarias para filtrarse en el público, es decir, algo inapropiado o reaccionar de forma inesperada. Esto le hace vulnerable y la sociedad a menudo castiga la vulnerabilidad. La película ha recibido una crítica desigual, aunque en este caso nos inclinamos por un punto intermedio porque los dos primeros actos son muy interesantes, pero el último es un tanto irregular, quizá por el exceso de diálogo. No obstante, la cineasta lo reconduce adecuadamente en los últimos tramos del metraje. Los diálogos son ágiles, entre divertidos y profundos, entre dramáticos y simpáticos, cargados de humor surrealista. Resulta bonito observar cómo la protagonista abre su alma a su jefa paralítica y amiga, o ese momento en el que Lily llega a ver a su amigo como un padre. En un segundo plano, la mujer de Bob, cristiana comprometida, entiende la bondad en el valor de la acogida y responde con generosidad y en la sombra con su talento a la limpieza de corazón de su marido. Storyboard. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El gancho de Los Cuatro Fantásticos es sin duda el humor, como esa viñeta en la que el plastita de la Antorcha Humana le gasta una broma pesada a la cosa poniendo la foto de Superman en el espejo. Susie le pregunta, ¿qué pasa, Ben? Y la cosa se va hacia la Antorcha Humana y le dice cabreado, puse una foto de Christopher Reeve en el espejo de mi baño con una nota diciendo que ese es el aspecto que se supone que deben tener los superhéroes. No es bastante que tenga que mirarme todas las semanas, a ver lo guapo que está cuando le ponga la cabeza a la altura de la rodilla. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Esta fue la idea del mítico John Barry, uno de los grandes del TVO que tiene series propias como los X-Men y otras que le dieron mucha fama como Hulk, la Patrulla X, Wonder Woman o Superman. De ahí supongo el guiño a la compañía rival. Y si el 22 era el número de la suerte del dúo humorístico español de los sacapuntas, el 32 sería el de John Byrne, porque el último número que se compró de adolescente fue el 32, porque a su madre le parecían perniciosos los cómics en esa época. Se reenganchó a Los Cuatro Fantásticos con el número 132 y curiosamente el remate del tomate fue que el primer número fue el 232, porque fue el primer cómic con el que este autor empezó su periplo de 6 años dando vida a este equipazo creado por Stan Lee y Jack Kirby. Sin embargo, no solo el humor es la señal de identidad de este póker de ases, sino el valor de la familia. Red Richard está casado con Susie Stone y tiene un hijo biológico, un hermano que es como un niño, y el amigo íntimo de Richard, Ben, patalea como un niño enfurecido. Y es que el líder existencial de esta banda, Ben Grimm, se compadece del más débil cuando habla con esa niña en una aventura titulada Los amigos de Wendy, llena de intriga y de acción. Mírame, cielo,
¿Te mentiría esta cara? Nosotros somos tus amigos, no tienes nada de qué preocuparte. Red Richard nos habla claro de la dureza de la labor científica y de la amistad, y muy preocupado comenta: debo averiguar por qué en lugar de volver a su forma humana involucionó permanentemente a una versión anterior a la cosa. Mientras que Susie Storm nos lleva por el camino correcto cuando regaña a su hermano por el profundo respeto que le inspiran los sacerdotes, amigos directos de Jesús. Y no me vengas con que me calme, pelearte por la casa como un vulgar matón. Y delante de un sacerdote puedes pedirle disculpas al Padre. Y en cuanto al arranque más intrigante, me quedo con Misión para un muerto, que comienza en una cárcel, mientras que el trabajo en equipo queda patente en De vuelta a las raíces. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestra invitada esta semana ha vivido 1000 aventuras, pues es poeta como el rey David, locutora como la gran Encarna Sánchez, profesora como Santo Tomás porque enseña en una escuela de teología, y hay quien dice que puede viajar al pasado, pues con la imaginación nos ha trasladado al mismísimo Imperio Romano, pues es la autora junto a Antonio Reina del Pez de Barro, de la editorial Mensajero. Le damos la bienvenida a Medina, Ana Medina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Un placer estar contigo aquí. Bueno, pues esta va a ser una conversación de amigos, porque además nos conocemos en persona. Y si te parece, para romper el hielo, hablamos de tu labor periodística en COPE y 13TV, donde dirigiste un interesante programa de televisión, creo que se titulaba Solidarios, ¿y de qué trataba? Sí, el programa se llamaba Periferias, aunque es verdad que tenía mucho de solidaridad porque precisamente miraba a todo el aspecto social, ¿no?, de la Iglesia, a todos esos lugares, pues esas periferias existenciales y reales que el Papa Francisco nos invitó a mirar de frente y a responder desde el Evangelio. Y fue un programa que comenzó pues prácticamente cuando estaba recién estrenado el pontificado del Papa Francisco, y que bebía mucho de ese impulso misionero que él dio a toda la Iglesia, ¿no?, y del que todavía pues estamos viviendo. Fue una experiencia preciosa. Yo nunca había hecho televisión a nivel nacional. Sí que es verdad que había hecho como periodista religiosa algunas incursiones en el periodismo local y en la televisión local de Málaga, pero a nivel nacional nunca había hecho nada, y la verdad es que la tele, aunque sea un medio que muchas veces a los periodistas nos da como vértigo, fue un medio que me enamoró porque poner la imagen y el sonido, el testimonio, la emoción, que son cauces de los que se sirve la televisión para llegar a los demás y para transmitir la buena noticia del Evangelio cuando toca el corazón de las personas, ha sido una de las vivencias profesionales más bonitas que he tenido la suerte de tener en mi vida profesional hasta ahora, ¿no? Y la verdad es que lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, y yo muchas veces repito cada entrevista que uno tiene con una persona que verdaderamente ha vivido un encuentro con la fe y que se ha dejado transformar en su vida, pues es como si uno se fuera a un mes de retiro, ¿no? Y tuviera ese soplo que te devuelve a la vida, que te devuelve la ilusión, que te devuelve la fe en la humanidad. Ha sido una experiencia muy bonita. Sí, es que la televisión siempre, cuando son temas a favor, es bastante positiva, siempre quedan muy bien las cosas, pero los temas polémicos en televisión son más complicados. Yo creo que la radio y la prensa, para eso siempre es más positivo, esos medios son más positivos en ese tema, pero yo creo que para temas de testimonio y temas siempre de esperanza, la televisión es menos traicionera y te permite lucirte un poquito más. Claro, sí, es verdad. Es verdad que para lo que tú dices, ¿no? La radio, por ejemplo, pues para una reflexión profunda, para un diálogo, pues da como mucho más cauce, pero la televisión yo creo que no
¿no? Cuando estamos en una cafetería, por muy a gusto que estemos con la persona que haya a nuestro lado, si hay una pantalla se nos van los ojos, ¿no? Y ese poder de atracción que tiene la televisión puesto al servicio del bien, como tú dices, pues es un poder ilimitado y yo creo que tenemos que aprovecharlo. Sí, porque una vez los reality show o los programas de las televisiones, de la mayoría de las televisiones, por la mañana y uno se tensa, se pone en el lugar del delincuente, de la víctima y sufre por un lado, por otro, la opinión de uno no coincide con la de otro. Y la verdad que pues este tipo de programas se agradece. Por otra parte, ahora mismo estamos celebrando el jubileo, pero me da pie para preguntarte que tú empezaste haciendo unas prácticas en Radio Vaticano, con lo que de alguna manera seguramente conocerás sus intrigas palaciegas o los gestos más humanos, las luces y sombras que siempre se atribuyen al Vaticano, pues tú seguramente sabes algo de todo eso. Bueno, mi experiencia, fíjate que fue muy, muy inocente porque yo acababa de terminar la facultad y bueno, pues era el jubileo del año 2000, vamos, madre mía, 25 años ya. Y tuve la suerte de entrar en era una especie de voluntariado que ofrecían a todos los países del mundo para cubrir todas las horas de programación que Radio Vaticano ponía en marcha para atender a los peregrinos que llegaban desde todos los países a Roma a ganar el jubileo, ¿no? Y me acuerdo que San Juan Pablo II estaba muy mayor ya, creo que falleció 3 años después de aquel jubileo y para nosotros fue una experiencia preciosa de universalidad, porque llegabas allí y te soltaban a hacer un programa con personas de lengua portuguesa, convivías con voluntarios de Canadá, de Italia, de Francia, de África. Bueno, era una cosa impresionante y fue una experiencia muy bonita de cuando en esas edades en las que uno todavía está como resituándose, ¿no? Y situándose en el mundo, encontrar y estar en contacto con personas que viven lo mismo que tú y que lo viven desde los mismos valores, desde los que tú lo vives. Para mí fue un impulso muy grande, no solamente en mi vocación periodística, sino también en mi vida espiritual, ¿no? Y fue muy bonito. A mí, fíjate, una cosa que puede parecer muy tonta, pero que a mí me llamó mucho la atención, era, tú paseabas por los pasillos de Radio Vaticana, ¿no? Y los trabajadores de allí pues nos tenían como, bueno, pues estos jóvenes que vienen aquí a inundarnos la oficina, ¿no? Imagínate. Y me acuerdo que nos cruzábamos con ellos y nos decían salve, ¿no? Qué saludo tan bonito. Y yo decía, madre mía, esto es como saluda el ángel a la Virgen María cuando se le presenta para la encarnación. Y yo, salve, qué cosa más bonita. Pues cosas así, ¿no? Que de pronto te hacen pararte y decir, oye, ¿cuánto bien se puede hacer por medio de la amabilidad, de la palabra, de la presencia? Para mí fue una experiencia preciosa y de la que todavía bebo y con los que todavía estoy en contacto. Estoy en contacto todavía con muchos compañeros que venían de países de América Latina, de Inglaterra, y seguimos en contacto todavía porque vivimos unos momentos muy bonitos. Y allí, pues lo que tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia de vivir desde dentro el entusiasmo de los peregrinos que iban a ganar el jubileo. Era muy bonito pues ver a los novios que se acababan de casar y acudían a ganar el jubileo y a recibir la bendición del Papa, o a tantas personas que peregrinaban pues a costa de mucho esfuerzo, ¿no? Para llegar a Roma y vivir un acontecimiento tan grande de la Iglesia Universal y un acontecimiento de fe tan grandísimo. Y recuerdo mucho el viaje de vuelta, por ejemplo, en el que coincidí con unas personas del Regnum Christi y que sin conocernos de nada, pues nos pusimos a rezar el rosario juntos en el avión y yo decía, madre mía, esto es otro mundo, o sea, es otro mundo. Cuando uno vive esa experiencia universal de su fe, de la religión católica, se da cuenta de que es verdad que es otro mundo. Bueno, pues muchas gracias por tu valentía y testimonio de fe, que se nota que es auténtico, y nos ha encantado esa experiencia que nos acabas de contar sobre tu vivencia por unos meses al estilo de Paloma Gómez Borrero. Bueno, centrándonos en la novela en cuestión, se trata de una novela a dos manos. ¿Quién puso la letra y quién puso la música?
Pues fíjate que Antonio Reina y yo empezamos esta historia, ¿no? La novela del pez de barro, por una casualidad, que diríamos, ¿no? Aunque nosotros preferimos llamarlo una providencia, que fue un encuentro casual que tuvimos en un autobús después de la pandemia, de bastante tiempo sin vernos y de vivir pues experiencias personales que nos habían marcado, ¿no? Y que habíamos de alguna manera volcado a través del gusto por escribir. Es verdad que yo tenía publicado un libro de poesía previamente, pero él no había publicado nunca nada, pero le gustaba escribir como terapia un poco. A él le encanta la historia, entonces él ha aportado un poco más el aspecto histórico y de documentación. Él me ha llevado a su terreno por ahí, sí, y yo me lo he llevado al mío por medio de la literatura, de la lírica, ¿no? De darle un poquito, pues, el trasfondo de belleza a una historia. Pero yo creo que el uno sin el otro no lo hubiéramos podido hacer. Y desde luego el pez de barro es el resultado de un trabajo muy, muy, muy compartido. Hemos compartido todo el proceso, hemos vivido juntos desde el imaginar cómo podía ser hasta lo que ya al final ha resultado. Y cada párrafo está muy parido por los dos, porque aunque uno escribía una parte, otro escribía otra, nos dividíamos los capítulos, al final el otro lo procesaba, le corregía, le sugería cosas, y al final cada texto está muy trabajado por ambas plumas. Entonces nos lo sentimos muy, muy fruto de ese trabajo en comunión y muy bonito. Ha sido una experiencia preciosa y que todavía, pues ahora con toda la promoción y difusión para que se conozca el libro, lo seguimos disfrutando. ¿Y cuánto tiempo ha llevado hacerlo? Porque claro, a dos manos es bastante complicado, cada uno tendrá su trabajo, y cuando tú lo lees tienes la sensación de que está escrito por una sola persona. Las tramas son muy entretenidas. Podemos decir que es una novela de adolescentes, que es también una novela histórica, pero que si pensamos que es una novela de adolescente, creo que un adulto que le gusta la novela histórica va a pensar que está disfrutando de una película histórica, y un adolescente pues está viendo la vivencia de unos chavales que viven aventuras y que sueñan con ser mayores, más que unos chavales, unos jóvenes. Exactamente, sí, es verdad que los protagonistas son dos jóvenes, pero es una novela que por los protagonistas puede entusiasmar al público joven, pero que también está pensada para un público adulto que le guste la novela histórica. Todas las novelas históricas tardan mucho en gestarse, porque claro, suponen un trabajo de documentación, de ambientación muy profundo, ¿no? Y yo, que soy como muy impulsiva, empezaba a escribir y decía, pero bueno, si no sé ni cómo eran las ventanas de esa época, ni cómo vivían, ni cómo comían, ni cómo vestían. Me tenía que parar y decir, no, Ana, párate y recapitula, ¿no? Y investiga, lee mucho, y después ya cuando tengas ese universo en tu cabeza, entonces ya puedes empezar a desarrollar, ¿no? Empezamos a escribirla, este encuentro fortuito que te decía en el autobús fue a finales de 2021. Sí. Y empezamos a escribir pues prácticamente diciembre de 2021, enero de 2022. Terminamos de escribirla a finales de 2023. 2024 ha sido un año de corrección, revisión. Pues hay que pulir mucho para que al final el producto final sea algo pues que realmente merezca la pena. Y ya 2025 ha sido el año de la publicación, así que verdaderamente han sido 3 años, pero 2 de escritura, podríamos decir, y documentación, y 1 de revisión, que seguía siendo de documentación, porque no terminas de documentarte nunca de un periodo tan antiguo, ¿no? La verdad es que yo he publicado un libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes, y uno tiene la sensación de que nunca se termina, siempre encuentra algún pequeño fallo. Y eso es bueno, eso es bueno. Y además cuando cuentas con personas que también te ayudan, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de contar con gente que hemos tenido como lectores beta, profesores de literatura, personas muy leídas, ¿no? Y a las que les gusta mucho la novela histórica, gente que se dedica también a esa labor de corrección. Pues ya también recibes ese feedback de otros ojos, ¿no? Porque cuando tú estás tan enamorado de tu historia, de tus personajes, puedes pasar por alto cosas que al lector no le pasan, y entonces es muy bueno ese trabajo colaborativo. Nosotros hemos escrito entre 2, pero verdaderamente el pez de barro está compuesto por una red de personas, muchos peces que han estado colaborando con nosotros para que al final esta pesca fuera buena. Has conseguido despertar mi interés por los patrones malagueños San Ciriaco y Santa Paula, y no has metido a estos dos
personajes, a estas dos personas en nuestro corazón, porque a veces quedaban muy lejos. Pero al leer esta novela encontramos muchos temas interesantes sobre ello. Supongo que habrá una parte de ficción, pero si nos quieres contar la parte real de estos santos, cuáles son las claves para entenderlos mejor, pues sería interesante para nuestra audiencia. Sí, es verdad que de Ciriaco y Paula se sabe muy poquito, aunque efectivamente pues son patronos de Málaga desde los Reyes Católicos, ¿no? Lo único que sabemos de ellos, o que nos dicen las fuentes como más fiables de la historia, es un himnario que se conserva del siglo IX, en el que se dice que entregaron sus almas bajo las piedras a orillas del río, ¿no? Lo que hoy conocemos como el río Guadalmedina, ¿no? Y lo único que sabemos es que, pues eso es, se llamaban Ciriaco, Paula, que era virgen, y que murieron por defender su fe. Solamente teníamos eso, lo cual nos ha dado mucha libertad para imaginar que era nuestro objetivo, ¿no? Decir, bueno, dos jóvenes, porque la leyenda después y la devoción desarrollada a partir de ahí los ha puesto como dos jóvenes, de los que no se sabe su relación, si eran novios, si eran hermanos. Nosotros no vamos a desvelar la teoría que nosotros desarrollamos, pero invitamos a los oyentes a que lo lean y lo descubran. Y que eran jóvenes, bueno, y que lleva unos jóvenes en la última persecución del Imperio Romano, aquí en Málaga, al sur de Hispania, de esa Hispania romana que está ya a punto pues de acabar el Imperio Romano en un momento de decadencia, a entregar sus vidas en defensa de su fe. Esa fue la pregunta que nos hicimos y empezamos a imaginarnos cómo podían ser esos jóvenes, cómo podía ser esa sociedad, cómo podía ser esas primeras comunidades cristianas en nuestro país que vivían testimonios de santos, ¿no? De santidad como el de estos dos jóvenes. Y quisimos imaginar su historia, sus decisiones, sus dudas, sus planteamientos vitales en esa edad de la juventud, de la adolescencia, en la que uno se plantea pues qué quiere hacer en la vida, con quién quiere vivir su vida, y tiene que tomar decisiones que pueden parecer triviales, pero que al final acabamos viendo a lo largo de los años que son trascendentales y que marcan nuestro camino. Y teníamos muy en la cabeza una frase de Guillermo Rovirosa que dice que lo importante no es la última gota de sangre, sino la primera, ¿no? Y decíamos, claro, es que cuando uno vive en coherencia, ¿no? Eso es lo que al final te lleva a ser mártir o a ser santo, cuando tu vida vive en coherencia con aquello que tú crees. Y queríamos plantear esa vida en coherencia. Es verdad que también desde el principio nos quitamos como un fantasma de la cabeza, que era el plantear que los santos son perfectos. Nuestros santos no son perfectos, los que nosotros reflejamos en la novela, ¿no? Y eso a nosotros nos resulta más evocador todavía, porque nos invita a decir, no son héroes con poderes sobrenaturales y no son personas que lo han hecho todo bien, sino que han tenido sus equivocaciones, sus meteduras de pata, que tienen sus debilidades y que aún así permiten que se desarrolle en ellos la obra maravillosa de Dios, ¿no? Y eso les lleve a dar un testimonio que perdura a lo largo de siglos y siglos y siglos, ¿no? Y que hoy sigamos hablando de Ciriaco y Paula como santos y patronos de la Iglesia. Sí, además la novela tiene momentos de humor, tiene momentos de amor, incluso para los que piensen que este tipo de novelas no tienen temas sin interés, pues si hay temas, también algunas veces hay situaciones de cierto morbo, pero están contadas con mucha elegancia, con lo que los amantes de la literatura pues pueden disfrutar de todos los aspectos y pueden introducirse en todos los mundos, porque aquí nos podemos encontrar absolutamente de todo, con luces, sombras, escala de grises, con personas blancas, con personas negras, con personas con un punto débil, un talón de Aquiles. Y además la novela está cargada de malagueñismo, por lo menos al principio. Yo creo que eso es una idea que la habéis utilizado para enganchar un poco al lector andaluz o malagueño,
pero que cualquiera ya después, en un momento determinado, una vez que pasan las primeras páginas, por lo menos es la sensación que yo tengo, os ponéis en el lugar de la época, cómo se pensaba en esa época, ¿no? Porque a veces nos equivocamos cuando intentamos juzgar lo hecho o ver cómo se actuaba hace 1000 años en el pensamiento actual, cosa que creo que nos equivocamos, porque la historia hay que entenderla en el momento en el que se desarrolla. Claro, sí, fíjate con lo de los personajes, es verdad que planteamos, o sea, es una novela muy coral donde aparecen muchos personajes, aparecen pues desde el obispo San Patricio, que fue coetáneo de Ciriaco y Paula, hasta pues la figura de un diácono, pues que vive también sus momentos de debilidad, hasta el de una prostituta, hasta el de los grandes emperadores que estaban decidiendo en ese momento el destino de sus ciudadanos, el de los políticos locales, el de los comerciantes, las personas que tenían poder y las que no tenían poder, los esclavos, que también todavía pues permanecía vigente, ¿no? La esclavitud, y era algo pues muy normalizado. Y en todo eso queríamos también manifestar esa red de la que te hablaba antes, que hemos vivido nosotros como autores de la novela, pues también pensar que Ciriaco y Paula de alguna manera también contaron con una red de apoyo, un acompañamiento que les permitió a ellos vivir su vida con esa fidelidad de la que hablábamos antes. Y luego es verdad que planteamos temas que a nosotros nos preocupan y que creemos que son temas atemporales, ¿no? Como pues la presencia de la mujer en la sociedad, la defensa de los pobres, son temas muy importantes, ¿no? En la novela. El perdón, el darnos cuenta también de nuestras propias equivocaciones y recapitular y ser capaces de redirigir nuestra vida. Eso aparece como un hilo conductor que va guiando esas tramas que tú desarrollabas, ¿no? Y que tú comentabas antes, pues hay tramas amorosas, hay tramas de intrigas locales, hay tramas de decisiones, grandes decisiones políticas a nivel mundial y tramas de amistad, de fidelidad. Y en todo eso queríamos manifestar la verdad de la persona, la verdad del ser humano y la verdad del Evangelio, pero obviamente siendo muy fieles a lo que era el sentir de esa época, porque por ejemplo, pues, y también manifestando la incoherencia que muchas veces planteaba el cristianismo, que por eso de hecho fue perseguido, ¿no? Porque los romanos se caracterizaban por admitir otras religiones siempre y cuando no entorpecieran el culto a sus dioses, ¿no? No pusieran trabas a la paz de los dioses, ¿no? A la paz con los dioses. Y por eso admitían pues dioses egipcios, religiones mistéricas que venían de Oriente. Una de esas religiones que venía de Oriente era el cristianismo, pero el cristianismo no aceptaba que el estatus social permaneciera como era cómodo para el Imperio Romano. Planteaba una serie de valores que iban en contra del poder establecido, y entonces eso molestaba. Y por ejemplo, en el papel de la mujer, pues la mujer en la sociedad romana de la época y aquí en Hispania era pues un papel muy secundario, muy poco tenido en cuenta, en el cual estaban prácticamente siempre abocadas pues al matrimonio y a estar sometidas a lo que los padres o los maridos decidían por ellas, pero sin embargo para el cristianismo la mujer tenía otro poder, ¿no? Tenía el poder de evangelizar como esa levadura en la masa, ¿no? Y de transformar el mundo desde abajo. Y eso es un valor que hemos querido poner de manifiesto en la novela y en las decisiones que van guiando también a nuestros protagonistas. Bueno, esta obra ofrece un glosario y hace referencia a la arqueología malacitana. ¿No será la nueva Tomb Raider o la prima de Indiana Jones? Pues mira, invitamos a los lectores a que o antes o después de leerla acudan a la última página donde encuentran un plano, un mapa idealizado de cómo pudo ser la Málaga de entonces, y a la nota arqueológica y de escenarios, porque bueno, los que somos de Málaga tenemos el gozo de poder recorrer estas calles a diario, pero los que no, pues pueden venir a visitarnos, y de hecho lo hacen, ¿no? Y pueden descubrir con la novela una Málaga que no está a la vista, sino que hay que sumergirse un poco.
Y quizás es muy bonito pues descubrir pues cómo debajo del rectorado están esas piletas en las que se fabricaba el garum, esa salsa tan codiciada que llegaba hasta las mesas más exquisitas del Imperio Romano, o de descubrir pues donde se ha encontrado un sello de panadería y nosotros ubicamos ahí una panadería, o donde se encontraba la necrópolis o los alfares, o las principales calles, ¿no? Que guiaban pues los pasos de los malagueños en esa época, donde se encontraban los templos de los dioses romanos, donde pues por ejemplo debajo del Museo de Carmen Thyssen en Málaga hay una villa romana que está a punto de ser visitable y que forma parte de uno de los escenarios más importantes de la novela también, que nos dejaron de hecho sus gestores visitar de manera exclusiva y que nos permitió pues describirla de una manera muy rica como uno de los lugares más importantes de la novela, el puerto de entonces, el foro, la muralla, ¿no? El arroyo donde pues nuestros mártires acaban entregando su vida. Es un gozo para nosotros el descubrir esa Málaga romana que está bajo nuestros pies y el poderla hacer accesible también a todos aquellos lectores que a partir de ahora quieran decir, oye, voy a ver dónde sucede esta escena, ¿no? Y mira, pues esto era aquí, ¿no? Y es aquí no porque se le haya antojado a los autores, sino porque hay un hallazgo arqueológico que determina que aquí en esa época había algo parecido, ¿no? Y entonces para nosotros ha sido muy bonito. De hecho, cuando quedábamos para hablar de cómo continuábamos la novela y compartir nuestros pareceres, que era casi todas las semanas, Antonio y yo, pues ya nos decíamos, estamos en el Museo Thyssen, ¿no? Sino decíamos, estamos en la villa de Marco Clodio, ¿no? Pues voy por la villa de Marco Clodio, yo voy llegando al foro y ya nos sabíamos ubicar y ya sabíamos por dónde íbamos cada uno, ¿no? Ha sido muy bonito y de hecho tenemos un proyecto en mente de explotar un poco esa visita a la Málaga romana de la novela, para que los lectores pues también la puedan vivir en vivo y en directo. Bueno, pues ya para finalizar, si te parece, pues le pedimos a todos nuestros invitados que nos cuenten o nos recomienden un par de películas. Pueden ser clásicas, pueden ser modernas, las dos que más te hayan gustado. Puede empezar por donde quiera. Bueno, pues yo, si tuviera que elegir una película en mi vida, sería El Club de los Poetas Muertos, porque me marcó muchísimo. Fíjate que yo creo que el amor por la literatura que yo ya sentía desde muy pequeña, pues lo vi ahí como muy reflejado, esa novela que explota tanto, ¿no? El espíritu romántico en unos jóvenes que descubren el placer de escribir y de leer, ¿no? Y para mí fue muy, muy, muy determinante, me marcó mucho y yo creo que Robin Williams, como ese profesor maravilloso, para mí ha sido uno de mis personajes cinematográficos favoritos. Y si tuviera que elegir otra, estaba pensando Cyrano de Bergerac, que también me encanta, pero voy a elegir una película que he visto no hace mucho y que me ha gustado mucho, y recomiendo también leer el libro que da lugar a la película, y que es La cabaña. Seguro que tú la conoces, sí. Víctor. He visto la película. Yo leí primero el libro y me gustó mucho, y sobre todo me gustó cuando leí la nota final en la que el autor explica el porqué de ese libro, ¿no? Cómo nace ese libro y cómo ese libro intenta curar una herida que él tuvo en su vida y que le llevó a escribir esa novela. Y luego vi la película, que me gustó también, me gustó más la novela, pero me gustó también mucho la película y me ayudó a tener una visión nueva de Jesucristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo y de la religión, ¿no? Creo que lo manifiesta como una metáfora muy bonita y me parece que es una historia muy bonita que puede emocionar a cualquier persona, sea creyente o no sea creyente. Bueno, pues con este guiño ecuménico, porque la película es evangélica, pero tu novela es católica, pues terminamos esta entrevista. Nos ha encantado tu libro, El pez de barro, así que hacemos una con el dedo del gordo del pie en la arena, marcamos la señal de los cristianos de esa época, que era hacer un pez y luego se borraba para evitar seguimiento, y nos quedamos con esta novela de Ana Medina y Antonio Reina, editado por Mensajero, El pez de barro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Bueno, llegó el momento de la despedida.
Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.